Esta es la nueva Avenida del Polo que se está construyendo en el costado oriental entre la autopista norte y la carrera 19, conecta con la avenida Santa Bárbara, y es una avenida que arrancó el año pasado, en el mes de marzo, y se espera que este año, en el mes de diciembre, se finalice. El reto ha sido bastante grande. Y nuevamente le pregunté a los ingenieros y dicen que tienen que entregar el próximo mes. Vamos a ver cómo lo van a hacer, porque yo veo que todavía hay muchas cosas pendientes, pero veremos a ver cómo entregan ese tramo de la Avenida del Polo. Aquí va una de las variantes que sale de la autopista norte y lógicamente se ha construido este puente para pasar sobre el canal. Esto permitirá a los vehículos que vienen en el costado sur-norte tomar esta variante y conectar tanto con la Avenida del Polo como con la Avenida Santa Bárbara, que está en construcción. Esta obra está siendo financiada por el sector privado y tiene el inconveniente de que el puente que debe conectar tanto la parte oriental como la parte occidental, que no está a cargo de estos consorcios, pues todavía no se ha iniciado. Y realmente el servicio importante de la obra se obtiene a través de ese puente, que permite conectar la Avenida del Polo, que conecta con la Avenida Boyacá, con la Avenida Santa Bárbara aquí en la carrera 19. Esto es lo más importante, que una vez se esté finalizando esta obra, ojalá las autoridades competentes inicien el nuevo puente para la conexión de la avenida y se preste el servicio completo como se debe prestar. Aquí vamos a hacer una panorámica y a mostrar. Esto ha tenido mucho trabajo, sobre todo en la parte de canalización, de acueducto. Esto es una obra compleja en esa parte. Lleva mucha tubería y lógicamente hay que hacerlo bien para que la obra finalmente preste el servicio durante muchos años sin inconvenientes. Yo mostré cómo en la gran inundación de la autopista norte, realmente el tramo de la Avenida del Polo no se afectó. De alguna manera el drenaje funcionó y no generó ningún tipo de inundación, pues de la magnitud que tuvo Jardines de Paz, que quedó básicamente como un lago. Aquí vemos el conector que sale al otro canal y vamos a ir mostrando para poder ver desde una toma aérea más alta todo lo que es el tramo de la Avenida del Polo en la parte oriental, que como ustedes ven tienen unas obras adicionales que a veces, si uno pasa por la autopista norte en vehículo, no las ve, pero que con el dron se pueden apreciar sin ningún problema. Aquí vamos a tomar todo el tramo hacia el oriente. La avenida va con sus aceras aquí al costado izquierdo. Hay una parte bastante grande que va a ir de zonas verdes. Se nota que con la lluvia toda esta parte central siempre ha generado bastante barro. Y aquí la podemos apreciar. Haremos ahorita al final una toma baja para que se pueda ver más al detalle cómo va todo esto. Y este tramo debe ser inaugurado el próximo mes. Yo no sé, vamos a ver cómo se hace esto en un mes para inaugurarlo. Pero curiosamente, pregunté a los ingenieros que pasaban y yo, en diciembre tenemos que entregar. Bueno, veamos a ver cómo es esa entrega.
pero que han trabajado, sí han trabajado, que se la han metido durísimo, se la han metido durísimo, porque esta es una obra que se ha monitoreado todos los meses y uno sabe la cantidad de maquinaria y de operarios que han estado trabajando en ella. Y lo compleja que es, una obra muy compleja por todo el tema que tiene que ver con alcantarillado y ductos, es bien compleja. En eso se ha trabajado muchísimo. Pero ya la tienen al otro lado. Vamos a ver cómo es el tema de la inauguración. El mes de diciembre estaremos muy pendientes, porque no es solamente este tramo, es toda la avenida del Polo, incluido el tramo que va de la autopista norte a la conexión con la avenida Boyacá, un tramo que ya volé también el día de ayer y estaré publicando una vez se haya publicado ya este video. Después de este video ustedes lo podrán ver y verán el avance de obra también que se ha tenido en ese sector, que es bastante, un poco bastante más largo que este. Lógicamente, si tomamos este tramo de la avenida del Polo y le sumamos la avenida Santa Bárbara, son casi iguales, pero son tramos que no son tan pequeños. Quiero dejarlos con estas tomas bajas para que disfruten el resto del video y ustedes mismos saquen sus conclusiones sobre esta obra y qué opinan sobre la fecha de inauguración del próximo mes, en la cual se sostienen los ingenieros a cargo de esta obra, o por lo menos a los que yo les he preguntado.